En la mayoría de las ciudades latinoamericanas nos podemos encontrar parques con kioscos y muchas veces no nos ponemos a pensar que este es un vestigio de la estrecha relación que siempre ha tenido la música con la vida pública en las ciudades. Y es que originalmente los kioscos eran escenarios donde se ponían músicos que tocaban en los parques de nuestras ciudades. Si en algún parque de tu colonia o de alguna parte de tu ciudad ves un kiosco, piensa que esa estructura te está contando sobre un pasado que había en tu ciudad donde la gente se reunía en el espacio público, bailaba, disfrutaba la música. Y es que las ciudades son también espacios de vida cultural donde las actividades debieran estar al alcance de todas las personas. Y como amante de la música yo les pregunto, ¿en qué momento pasamos de esto a esto? A ver, y esto no lo estoy diciendo en el sentido de señora nostálgica y rancia diciendo que antes todo era mejor y que qué barbaridad con la juventud y Bad Bunny. Yo amo los festivales, amo los conciertos masivos, amo este tipo de ambiente, o sea, no es por allá. Aunque suene chorera y chaira, el problema como siempre es el capitalismo. ¿Qué porcentaje de la población puede pagarse estos boletos carísimos para poder ir a festivales de este tipo? Porque incluso si te gusta una banda que no es tan famosa o que es un artista emergente, muchas veces la única posibilidad que tienes para verlos en vivo es yendo a estos festivales. Y esto no es una discusión menor si tenemos en cuenta que la cultura supuestamente es un derecho humano. A ver, Ramiro, y antes de que empieces a ponerme comentarios en este video, te aclaro que no estoy satanizando si quieres ir a uno de estos festivales, no estoy haciendo shaming si vas al Corona Capital o al Pal Norte. Yo misma he ido a ese tipo de festivales. Y sí, yo sé que también está el tema de costos y que a veces estos festivales hacen que bandas más pequeñas puedan ser conocidas en otros lugares. Sin embargo, creo que precisamente por todo este contexto es que tenemos que hablar de los espacios de música independientes que hay en varias ciudades de Latinoamérica. Normalmente son espacios autogestivos que lo que buscan es dar opciones alternativas a las que ofrece la industria de conciertos en las grandes ciudades. Y muchas veces su historia está muy ligada a la de los movimientos sociales. Palabras del Sub para la mesa redonda de la cultura subterránea a la cultura de la resistencia, Multiforo Alicia, 26 de octubre de 1999. De música pues nomás el do, re, mi, fa, sol, la, si, re, pero en la resistencia sí somos un poco truchas. El caso es que el zapatismo y el rock algo se traen y llevan. Este fue un mensaje que dio el subcomandante Galeano cuando todavía se llamaba subcomandante Marcos. Y lo interesante es que menciona al Foro Alicia. El Foro Alicia surge en la Ciudad de México como un espacio para conciertos autogestivo e independiente que desde el inicio estuvo muy vinculado a los movimientos sociales. Sin embargo, el Foro Alicia no es el único y en varias ciudades del país y de América Latina hay espacios de este tipo. Lugares que por un lado permiten que las bandas locales puedan tener un escenario y ser escuchados, pero también son espacios que permiten disfrutar la música de manera accesible y eso me parece súper importante. Me acuerdo que en Mérida, que es la ciudad donde yo nací, habían varios lugares que no eran exactamente como el Foro Alicia en cuanto a su organización, historia y concepto, pero que sí cumplían con esa doble función de permitirle a las bandas locales tener un escenario y al mismo tiempo permitir que la música sea algo que se pueda disfrutar de manera accesible. Me acuerdo, por ejemplo, de un lugar que se llamaba La Casa de Todos, también de las tocadas que se hacían en el Sindicato de Filarmónicos, que era un lugar que estaba en el centro de la ciudad, o incluso en un viejo edificio de la Zagarpa, que es una institución de gobierno, que no sé por qué allá se hacían varios conciertos. Incluso me acuerdo que existía Gruñón Records, que era como una especie de disquera productora local que hacía varios conciertos y tocadas de este tipo. Y ahí conocí muchas bandas locales que verdaderamente me gustaba y que yo era fan, como por ejemplo El Viaje, Coffin Ride, que antes se llamaban Efecto Doppler, Monstruos, Telesis, Fonométrico, Los Paulina, I&I. Probablemente todos estos nombres no significan nada para ti y eso es lo interesante, que independientemente de que en ellos puedan llegar a tocar artistas un poco más consolidados o artistas independientes pero que tienen cierta fama a nivel nacional, estos lugares lo que permiten es una escena musical local y por ende estos espacios permiten un acceso mucho más democrático a la cultura y mucho más allá de estas lógicas meramente lucrativas que normalmente mueven a la industria de los conciertos. Sí, Ramiro, yo sé que estos lugares también cuestan, que el equipo de sonido cuesta, que hay que pagarle a gente que trabaja en estos lugares, que muchas veces se tiene que pagar el local y que por lo tanto también en estos lugares se cobra la entrada. Pero sabes a lo que me refiero, es una alternativa mucho más accesible. Estoy segurísima que en tu ciudad también hay algún espacio donde puedes escuchar bandas locales y que sea mucho más accesible y que mantenga de alguna manera esta lógica de los espacios independientes. Así que por favor, déjame en comentarios cómo se llama este espacio para música con estas características que hay en tu ciudad. Pero para este video vamos a hablar brevemente del Foro Independencia que está en Guadalajara. Hace poquito pude estar en Guadalajara para poder ir al concierto de una de mis bandas favoritas de ska que se llama Mozart Plug, que casualmente se presentaba en Guadalajara para tocar en los 10 años del Foro Independencia. Yo la verdad es que no sabía nada del lugar pues porque no vivo en Guadalajara, pero me puse a averiguar porque me llamó mucho la atención que Mozart Plug iba a tocar allá. Tampoco encontré mucha información sobre la historia del Foro Independencia, pero lo que puedo decirles es que fue fundado por una persona llamada Jesús González Wick.
Entiendo que en ese entonces él se dedicaba a otra cosa por completo que no tiene nada que ver con la música, pero que siempre tenía el sueño de abrir un bar o un espacio para que puedan presentarse bandas locales. Y un día él estaba haciendo cosas de su trabajo normal, tranqui, y en eso por alguna razón le mostraron una bodega en el centro de Guadalajara y él dijo, no. Esto tiene que servir para otra cosa. Este es un lugar perfecto para la música. Y es así como hace 10 años, contra viento y marea, surge el Foro Independencia. También encontré que en el 2020 estuvieron a punto de cerrar por la contingencia que ya conocemos, pero afortunadamente salieron adelante y continúan hasta el día de hoy. Y también encontré que muchas bandas que me gustan ya habían tocado en este lugar, como por ejemplo Nunca Jamás, que es una banda de Sonora. Entonces yo estaba súper emocionada por fin ver en vivo a Monster Plug, pero también estaba muy emocionada por conocer este lugar. Entonces te voy a contar brevemente cómo fue mi experiencia conociendo este lugar, además de que te voy a hacer una breve reseña de las bandas que vi y otras cositas muy hermosas que pasaron durante esta noche. De entrada yo pues me confundí con la hora como suele pasarme y llegamos una hora tarde. Y luego al llegar habían como 2 entradas, entonces no sabía exactamente por cuál teníamos que ponernos. Pero luego entendí que una de esas entradas es lo que se conoce como el anexo Independencia, que es otro espacio que es gratuito, es de entrada completamente gratuita y también hay música en vivo. Un guardia me explicó esto del anexo y pues me dio mucha curiosidad, entonces entré rapidísimo nada más para conocerlo y pues era un espacio bastante grande, al menos más grande de lo que yo pensaba cuando estaba afuera. Y pues nos encontramos que había gente vendiendo camisas, pines y otro tipo de mercancías sobre bandas locales que se iban a presentar esa noche. Como dije, pasé rapidísimo porque ya era tarde y ya habían empezado a tocar las bandas que originalmente íbamos a ver, pero la verdad me pareció muy interesante esta zona del anexo. Llegamos y estaban vendiendo camisas y mercancía de las bandas que iban a tocar esa noche, como por ejemplo Bootleg, a quienes ya no pudimos ver pues porque llegamos tarde. Pero algo que me encantó es que cuando entrabas te regalaban un llavero conmemorativo de los 10 años del Foro Independencia, el cual obviamente voy a conservar como una reliquia. Y una vez que entramos me encantó cómo estaban distribuidos los espacios porque era muy cómodo. Si querías estar en la música pues estaba ya obviamente el escenario principal, pero luego había una especie de barcito donde podías ir a comprar una cerveza, kombucha, papas y otras cosas. Y luego mi parte favorita, que era un espacio al aire libre donde toda la gente salía a comer, a platicar, a tomar una cerveza, a conocerse. En ese aspecto me pareció súper cómodo porque podías estar en medio de la música, pero luego también ir fácilmente a comprar algo para tomar o incluso salir a la terraza pues para alejarte de la música, platicar, descansar o lo que sea. Por cierto, muchas gracias a la gente que me reconoció, me saludó y se quedó platicando conmigo un ratito. La verdad es que lo agradezco muchísimo. La primera banda que vimos fue Fresh Days, que me pareció súper interesante. Yo la verdad no los había escuchado, pero son muy buenos. Y después de eso vimos otra banda local que se llama Nada Bueno. Yo personalmente no conocía, pero si algo les puedo decir es que la gente les quería muchísimo. Eso fue Pocos pero Locos, es lo que somos. Por lo que me dijeron, era una banda local que jaló mucho en su momento, pero luego dejaron de tocar y ahora se estaban reencontrando con el escenario para estos 10 años del Foro Independencia. Toda la vida pensaba tener el poder. Nada es imposible, recuerda que el poder. Su música buenísima y su interacción con el público también estuvo buenísima. Y eso es algo muy bonito que puede generar estos espacios, que es la conexión de una banda local con su público. Un aplauso para el 10º aniversario de Foro Independencia, para Wix. La neta, por todo el soporte de los subterráneos, todo el mundo rock. Terminaron de tocar, buenísimo todo, entonces salimos a la terraza para tomar algo y pues sentarnos un ratito. Y luego también vimos una banda que la gente quería mucho, que es No Tiene la Vaca. Y finalmente llegó el momento más esperado para mí de toda la noche, que era Monster Plug. No
No sé qué decirles, me encantó, amé verles en vivo, son buenísimos. Si un día tienen la oportunidad de verles tocar, por favor, no la desperdicien. Pero creo que también disfruté mucho el concierto por el lugar donde estábamos. Monster Plug surgió en los 90s como una banda independiente y siempre tocaban en espacios así. Si bien sí tocan en festivales grandes, con un público un poquito más masivo, etc., normalmente sus conciertos eran en foros y en espacios así porque siempre fueron una banda independiente. Nunca estuvieron firmados por una disquera grande e internacional y por lo tanto tampoco tuvieron una super exposición mediática en su momento. Entonces siempre tuvieron un público muy de nicho. Y en ese sentido, el Foro Independencia era el lugar perfecto para ver a Monster Plug, sobre todo por momentos como estos. El concierto de Monster Plug estuvo increíble y lo amé, pero allá no terminó la noche, porque después fuimos a la terraza y conocí a gente de las bandas que acababan de tocar y platicamos un poquito sobre música, sobre la escena local y la verdad estuvo muy bonito ese momento. Yo lo que estábamos platicando hace ratito es que el ska teníamos que tocar en talleres, en casas. Eran como eventos muy pequeños, pero de repente como los hacemos en comunidades, por ejemplo en San Andrés, al Milton y toda esa banda. Exacto. Entonces empezaron a hacer como en comunidades, empezó a resurgir como esa parte de la escena underground. Guadalajara es un estado mocho, es un estado persinado y era muy difícil que te permitieran espacios, escuchar música. Esta fue mi experiencia por primera vez en el Foro Independencia de Guadalajara. Por favor, si un día tienen la oportunidad de visitarlo, no la desaprovechen. Acá en Monterrey también tenemos espacios buenísimos para escuchar a bandas locales y tener ambientes de este tipo, pero me parece que el Foro Independencia tiene algo muy especial. Creo que este tipo de espacios tienen un valor indiscutible y que tienen que ser más apoyados en nuestras ciudades, sobre todo para recordar que hay otras formas de disfrutar la música colectivamente. Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo, cuéntale a todo el mundo de este canal, dale a suscribir, todo eso que ya te la sabes, pero que es súper importante para que podamos crecer un poquito más esta bonita comunidad. Les quiero mucho, nos vemos en el próximo video.